acá en Economía 4D y te seguimos presentando el resto de los invitados que tenemos esta noche. Ahora ya interactuamos entre todos y profundizamos los temas. Arranco acá, ahora a la derecha del estudio, con Juan Ángel Scioli, que es vicepresidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales y presidente de la Cámara de Pequeñas y Microempresas de San Martín. Como disparador, ¿qué sector? Pequeñas y microempresas. Nosotros acá todos los programas venimos siguiendo la economía y cómo va afectando. Son el principal perjudicado de todo esto, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo están? Sí, sin ningún lugar a dudas, las micro, pequeñas y medianas empresas estamos seriamente golpeadas, ¿no? Es decir, hay 4 factores fundamentales, podríamos decir, que nos llevan a esta situación. En primer lugar, perdimos mercado interno. Perdimos mercado interno como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Digamos, la foto que ustedes presentaron, el tema de los despidos, es un factor fundamental, pero a esto habría que agregarle las suspensiones, la anulación de horas extras, etcétera, etcétera. Digamos, el deterioro del salario, el tema de los jubilados es otro tema que nos afecta seriamente, digamos, las tarifas. A nosotros las tarifas nos impactan de 2 maneras. De manera directa, porque en nuestros costos, que representaban el 3, el 4% del total de nuestros costos, hoy pasaron al 15-20%. Eso es en forma directa, pero en forma indirecta es porque también nos achica el mercado, digamos, esa transferencia de recursos al sector energético, bueno, el consumidor no lo volcó no lo vuelca al mercado, en prendas, etcétera. ¿En qué sector estás vos? Yo fabrico toda la parte de artículos escolares y comerciales, fundamentalmente librería, ¿no? El otro factor es el financiamiento. Digamos, vos hablabas un poco recién de las tasas. Digamos, los que somos sujetos de crédito hoy estamos pagando tasas. Los que somos sujetos de crédito, insisto, estamos pagando tasas de arriba del 60% por descuento de cheque. Vale la aclaración, digo, porque claro, quienes no logran cumplir con ciertos requisitos en el sector formal terminan con tasas mucho más altas. Arriba del 100%. Pero quiero que le expliques ahí a la gente mirando a cámara y demás. Dijiste artículos escolares. Suponete que tenés que ir a vender un cheque. ¿Vos podés trasladarlo al precio del cuaderno? No, ¿Vos podés trasladarlo al precio de los lápices? No, no. Porque la distribuidora de gas pueden trasladarlo. No, es imposible. Mirá, hay un dato que creo que es terminal y ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Hay una inflación mayorista que es del 74% y una inflación, el IPC, del 47%. Quiere decir que hay una inflación que aún no ha sido trasladada a precio. Ahora, ¿por qué no ha sido trasladada a precio? No porque queremos perder plata, sino porque no podemos trasladarla a precio, porque lo poco que vendemos tenemos que sostenerlo. Sí, y ese dato lo que marca es una compresión de la rentabilidad del sector que en algunos casos se va a tornar insostenible en algún momento y van a empezar a cerrar cada vez más empresas. Digamos. Totalmente. Y esta es la preocupación. Yo soy de San Martín, ustedes nombraron una cantidad de empresas. La semana pasada, Sportech, la tengo acá, Sportech. No llegamos a colocarla. Bueno, sí. Lamentablemente, la crisis se lo llevó puesto y cerró 100 y pico de familias sin trabajo. Roberto, vamos a explicarle a la gente, yo lo viví, pero explicarlo a vos como empresario, porque la gente del interior del país se ve mucho en el interior del país. San Martín tiene un desarrollo... disculpame, Juan. Sí, Juan. Tiene un desarrollo industrial pero muy importante, ¿no? Muchas pymes industriales. Y ese cordón se ha caracterizado, corregime vos, ¿cuántas empresas hay? No, es más, en realidad somos la capital nacional de la industria pyme. Sí. Es decir, por la concentración, en primer lugar, de producción, pero una producción manejada por las pymes. En total, en San Martín, del total de las empresas industriales, el 92% somos pymes, digamos. Entonces ahí hay una concentración muy fuerte. Y es el sector que más está sufriendo. Por esta situación estamos trabajando intensamente con el intendente para ver de qué manera algún paliativo le otorgamos al sector
para que no sigan destruyéndose puestos de trabajo. Por supuesto, somos conscientes que si no hay un cambio de política macroeconómica, claro, todo lo demás es una aspirina para un cáncer. Claro, pero eso, igual hay que hacerlo, digo, sí, ¿no? Sí, claramente. Bueno, para seguir terminando de presentar los invitados de esta noche... Hicimos el abordaje económico, ¿no es cierto? Sí, pasamos por diferentes sectores. Ahora vamos a profundizar, pero ahora, antes de ya intercambiar entre todos la frutilla del postre, vamos a plantearla con Pablo Roma, que es analista político y director de Circuitos, la consultora de análisis político, que es en este contexto que venimos describiendo, diferentes sectores, ciencia y tecnología, los jubilados, las tarifas, las empresas pequeñas y medianas. En este contexto que sufren todos los argentinos, ¿qué pasa este año desde la política? Digo, hay estudios que dicen el gobierno aún así tiene posibilidades, la fragmentación de la oposición. ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco todo esto que ustedes vienen planteando se reflejan en los estudios que nosotros venimos haciendo durante todo el 2018, digamos, todas las preguntas que tienen que ver con cuestiones económicas tienen una calificación negativa de alrededor del 64%. Cuando uno pregunta cómo evalúa la situación del país, el 64% de nosotros venimos haciendo un trabajo seguido en la provincia de Buenos Aires y los bonaerenses consideran que la situación es mala. Cuando uno le pregunta si tiene expectativas en términos de lo que puede ser su situación económica en los próximos meses, el porcentaje es similar, es muy alto. Y también nosotros venimos haciendo una pregunta que es si confía que el gobierno puede resolver en los próximos meses esta situación económica y un porcentaje similar, alrededor del 60%, considera que no. Que no. Estamos hablando que en ese 60% debe haber propios, me refiero, que lo votaron, ¿no es cierto? No, totalmente. Digamos, estas preguntas son a todo y en ese sentido me parece que quienes han votado a Mauricio Macri, hoy también sienten cierta defraudación o al menos cierta desilusión en términos económicos, en términos de la economía, de la macroeconomía, pero también de cuestiones que tienen que ver con la propia organización de la vida, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión que se muestra en las encuestas, pero también hay que ver que hay una dimensión electoral que, bueno, no está directamente vinculada a la cuestión económica. Bien, es decir, ahí nos queremos detener, ahí está, porque si lo vemos con otros presidentes, decíamos, todo pasaba por el bolsillo, pasaba por la billetera o por el poder adquisitivo. En este escenario, más allá que nosotros dijimos y hicimos la parodia de la naturalización, el gobierno comunica de una manera donde se planta como muy fuerte en lo comunicacional y político y eventualmente, por los datos que ustedes tienen, muy débil en lo económico. Y así sostiene una fuerte imagen, un fuerte voto favorable me refiero a Mauricio Macri, en este caso puntualmente cuando se da el escenario de balotaje con Cristina Fernández. Sí, un poco, digamos, en ese sentido yo creo que Cambiemos en 2015 presentó su campaña electoral haciendo mucho eje sobre la política, digamos, ¿no? El problema de la república, de la democratización de distintas instancias, no tanto en lo económico, ¿no? La discusión era continuidad con cambio, cambio con continuidad, no estaba tan claro eso. Obviamente el gobierno sí avanzó sobre lo económico muy fuertemente, digamos, desandando muchas de las cosas que habían prometido. Y después me parece que ahí hay una cuestión que es acerca de cómo, digamos, se plantean discursivamente algunos elementos. Es decir, bueno, yo creo que la oposición hoy está haciendo un eje muy fuerte en lo económico, los datos se imponen, pero me da la sensación que no logran llegar con la misma fluidez que logra llegar el discurso del gobierno, digamos, ¿no? Cuando Macri antes de ayer dice el que las hace las paga, digamos. Esa frase no es una frase de qué se le ocurrió al presidente. Totalmente. Porque sí, está muy pensada. Esa frase aparece en todos los focus group, aparece en todas las encuestas y tiene, digamos, algo que a veces estos números no tienen, que es que hay, digamos, una representación común que avala que el que las hace las paga. Bien, ahí digamos, está, ¿no? El que las hace las paga y estamos todos de acuerdo, indiscutiblemente estamos todos de acuerdo, pero, por ejemplo, a partir de ese discurso se circularizó en las redes una interpelación que hizo Arcilia Argumedo, ¿sí? Donde le manifestaba al presidente de la Nación
todas las empresas que estuvo vinculados con causas penales y demás. La población es como que, la pregunta que te hago desde el análisis político, como que de alguna manera busca de borrar aquellos aspectos que hacen la imagen negativa de algunos selectivamente y eventualmente destaca selectivamente las cuestiones negativas del gobierno anterior. ¿Se entendió por dónde va mi pregunta? La selectividad de lo negativo. Obviamente que el discurso mediático tiene un peso muy importante en la estigmatización de ciertos elementos del gobierno anterior y proteger a ciertos elementos de este gobierno, digamos, ¿no? Sobre todo vinculados a esto, la presencia en las empresas, el elemento de la corrupción. Bueno, digamos, ahí hay una intervención mediática muy fuerte que pone una vara que dice esto es malo, esto es bueno, sin tener en cuenta que a veces son lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, o lo mismo con los DNU, digamos, cuando la oposición, hoy el gobierno era oposición, estaba en contra de los DNU, hoy no, y bueno, ¿no? Me parece que ahí hay un juego que hay que analizar, y bueno, y la población, a veces la sociedad también necesita creer en algo, necesita creer en algunas cuestiones y no se toma, uno no le puede pedir el trabajo digamos, a un ciudadano que haga una investigación, que haga un análisis exhaustivo. A veces, bueno, queda en la superficialidad, pero no por una cuestión de interés, sino porque bueno, por falta de capacidad. Porque es a lo que más fácil accede, porque lo que más se repite, lo que más está. Y en ese sentido me parece, y vuelvo a insistir con esto, en términos discursivos, me parece que tanto la oposición como distintos sectores, me parece que hay que trabajar un poco más, porque me parece que en términos de números duros, bueno, ahí hay una barrera que hay que empezar a analizar, ¿no? Siguiendo con el análisis político, paso un segundo a esta parte del estudio con de nuevo Roberto Salvarezza. Si quiere, acá Roberto está pidiendo la palabra. Diputado de Unidad Ciudadana. Sí. Pero vos fíjate el ejemplo que das vos, ¿no? Argumedo, por las redes, yo te pongo Clarín, La Nación, TN. Es decir, acá hay un problema mediático. Es decir, nosotros desde el primer momento, cualquiera en un Twitter iba a decir, pagá la voz, ¿no? Pagá la voz, que debes mucho más que lo que deben otros. Sin embargo, esa comunicación que podía haber salido en los medios, no sale en los medios, sale lo que dice Macri. Entonces, parte de la dificultad que tiene la oposición para trasladar o para replicar o para inclusive llevar su propia denuncia. En su momento, Rossi le dijo, ustedes están más sucios que los baños de retiro, ¿te acuerdas? Sin embargo, esa frase que no pegan, no llegan, porque hay todo un bloqueo mediático sobre lo que la oposición pretende hacer llegar a los ciudadanos. Entonces, me parece que en ese aspecto es donde reside parte de esta dificultad que vos comentás. Mira, marco una cosita nada más y de paso te hago una pregunta. Hoy cuando venía para acá hice un ejercicio. Hoy salió un dato de la Universidad Torcuato Di Tella que marca la confianza en el gobierno. Salió el registro más bajo de toda la era Macri. Desde que salió, hoy a la mañana temprano. Decirle, el índice de confianza del consumidor. El de confianza en el gobierno. En el gobierno, el más bajo de toda la era Macri. El otro que publica, aclaremos, es Di confianza Tella del consumidor. También publica el otro. Este fue el más bajo de toda la era Macri. Cuando venía por acá, salió a la mañana temprano. A ver, si vos ponés en Google, ¿viste? A ver cuáles son los medios que levantaron esto. Hasta el momento que llegamos acá a hacer el programa hoy, había solo 2 medios que lo habían levantado. La Política Online e Infonews. Hay claramente una contención de los grandes medios de comunicación a las noticias que son malas, no darle ningún tipo de repercusión. Pero tomando esto y ya disparo el debate, te iba a preguntar, así todo, la fragmentación desde la oposición, ¿no está ayudando al gobierno, sobre todo del peronismo? ¿No logran, o pareciera que no se logra unificar? No, a ver, yo creo que siempre ha existido en este último tiempo si vos querés, dentro del peronismo, 2 grandes sectores. Un sector que ha sido claramente oposición, que ha sido el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana en la última etapa, y ese ha sido consecuente, se ha mantenido en lo que es la vereda opositora. Y ha vivido un sector que ha pretendido presentar un peronismo, si vos querés, moderno, dialoguista, que iba a Davos, ¿no? Porque ahora está yendo a Davos, Duhovne, pero en otro momento fueron otros políticos que acompañaron a quienes hoy también es un rival político. Me parece que en ese sentido no hay una enorme dispersión, sino que hay 2 bloques claramente marcados, y me parece que ese sector
a través de lo que uno ve, digamos, de las encuestas, no puede sobrevivir en esta situación de, si vos querés, de polarización. Pero, Roberto, que se está presentando. Te interrumpo ahí y digo lo siguiente. Por distintas encuestas, un escenario donde hay un peronismo unido le puede complicar el escenario a Mauricio Macri. Un escenario en el cual está fragmentado, vos estás hablando de la misma gente del pasado, donde de alguna manera, como observadores nosotros, y le vamos a preguntar a Roma, como observadores, todavía no se juntó nadie a decir, bueno, estos son los puntos en común. Por ejemplo, pobreza, por ejemplo, jubilaciones, y no tenemos en común, no sé, puestas en marcha de política energética. O sea, la gente no vio en lo que es la oposición y el peronismo en general, para después entrar Unidad Ciudadana en particular, en cada una de las vertientes, los puntos en común que hay acuerdo. No, a ver, pero yo creo que cualquiera que escuche a cualquier sector del peronismo va a hablar de la Argentina productiva, va a hablar de la Argentina inclusiva, va a hablar de las jubilaciones, va a hablar de los salarios que reflejen o que recuperen el poder adquisitivo. Eso está en el discurso desde los sectores más acuerdistas con el gobierno. Sí, desde Juan Manuel Eso Urtubey, está dicho. Pichetto, o sea, sí. Exactamente, eso está dicho. Pero a ver, disculpame que le quiero preguntar sí, acá, casualmente, esto la pregunta va para Roma. Vos lo planteás desde ese punto de vista de manera tácita. La población no infiere que es tácito que ustedes están de acuerdo en eso. La población dice, miren, acá en la oposición están de acuerdo en estos 20 puntos. Y en estos tienen disidencia. Entonces, la población tiene un escenario para decir por qué me vuelco a la oposición, ¿no? A ver, Roma. No, sí, obviamente coincido. O sea, hoy vamos a digamos, el escenario es de polarización. Sí. Hay dos fuerzas predominantes, una es Cambiemos, la otra es Unidad Ciudadana, que representa a Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido yo creo que Unidad Ciudadana ha tenido, digamos, como fuerza política una dinámica de generar alineamientos con otros sectores, digo, desde Moyano, desde Grabois, bueno, digo, el amigarse con Alberto Fernández, ¿no? Me parece que en ese sentido... ¿Pero es suficiente eso? Bueno, ahora, eso súper estructural. Ahora, por abajo me parece que hay otro problema, otra dinámica, que tiene que ver también quizás con esto que ustedes plantean, un acuerdo más programático en términos de lo que se propone, de lo que se va a hacer. Hoy creo que la discusión, algunos lo plantean en estos términos, está pensada entre presente y pasado. Yo creo que de alguna manera es necesario pensar esa unidad, esos acuerdos, más allá de la adhesión o la defensa o no de la expresidenta, sino también en algunos términos programáticos puntuales, como por ejemplo, qué va a pasar con la deuda, digamos, cómo se va a reactivar la economía, qué va a pasar con los salarios. Digo, me parece que la población también está esperando eso de los candidatos, de los precandidatos. Ahora, todavía eso me parece que está como un poco verde, ¿no? Sí, no se está viendo. Luis Arias, recién cuando hablaba del tema de los medios, vi como que, digamos, querías participar. Bueno, en tu caso puntual. Te pegaron además, los medios, te pegaron. Sí, muchísimo. Pero sin embargo, vos sabés que a mí me ha respondido mucho la gente. Ajá. O sea, yo digo, las muestras de adhesión que he recibido fueron impresionantes, pero de afecto verdadero. Y yo creo que es muy cómodo decir los medios engañan a la gente y además es subestimar a la gente. Es decir, porque si la gente es engañada todo el tiempo, son todos tontos. Yo creo que no debemos caer en esa trampa. Nos quedamos cómodos, digamos, pensando que los medios están ejerciendo una influencia enorme sobre la gente y no hacemos nada por construir legitimidad. ¿Qué es lo que debemos hacer en este tiempo? Construir confianza con la gente. Mirá, los acuerdos programáticos son importantes, pero a veces el voto es mucho más irracional de lo que pensamos. Sí. Es casi una creencia religiosa. Voto porque me gusta. Y no miraron un programa, un acuerdo programático. Bueno, yo creo que esa confianza es una intuición que tiene la gente respecto de sus representantes. Hay que construir confianza. Bien, pero ahí vamos a la contraposición. Se está trabajando comunicacionalmente la negatividad. La negatividad o de Macri o la negatividad de Cristina hasta ahora. Sí, o sea, los medios hacen lo suyo. Digamos, ejercen influencia, nadie lo discute. Sí, pero lo que no podemos hacer es quedarnos en ese principio y descuidar la construcción con la gente. Sí, cuando hablamos de medios... Y estar cerca de las necesidades que se le plantean
a cada uno de los argentinos. Sí, no, digo, cuando hablamos de medios, vale aclarar no solo los tradicionales y los canales de televisión y la radio, sino también que hay un Las laburo de sociales, redes totalmente, muy fuerte, absolutamente. digo, y el gobierno lo explota muchísimo, ¿no? Ahí, y Cambridge Analytica es un ejemplo. Miguel, hablamos de temas económicos y demás, y bueno, vos lo sabes muy bien, justo todos, más allá de nuestra formación económica y demás, lamentablemente, el caso mío, mi viejo también, y siempre la variable de ajuste, si un numerito no cierra, es meterle la mano a la caja de los jubilados. Mira, yo creo que esto viene enganchado con lo que ustedes planteaban al principio, de si hay otro camino o no hay otro camino. Yo creo que hoy en materia de seguridad social, la Argentina tiene un privilegio, que es la posibilidad de ver entre dos gobiernos neoliberales un gobierno nacional y popular, y poder comparar cuál fue el gobierno, lo que significó en la época de Menem, en el sistema previsional, qué es lo que pasó, los 150 pesos dólares, que llegaron a ser 75 en algún momento, no sé si algunos recordarán, disculpa, que llegaron a ser... Pero los nuevos votantes, ¿lo tienen en cuenta eso? Yo creo que, yo aspiro a que los viejos votantes le transmitan a los nuevos votantes lo que pasó en la época de Menem. Y aparte, digo, cuando analizás por rango etario, las edades más adultas son las que acompañaron a este gobierno. Las que acompañaron a este gobierno. Pero yo creo que lo acompañaron porque creyeron que habían alcanzado un nivel de desarrollo que ahora iban por más. Pero la demostración de lo que significó el neoliberalismo en estos 4 años para los beneficiarios de la seguridad social fue la catástrofe más grande de la historia argentina en materia de seguridad social. Porque la pérdida de poder adquisitivo, digo, para que la gente tenga una noción acabada, la mínima jubilatoria bajó el 66%. Porque es la PUAN, la pensión universal para el adulto mayor, ahora la nueva mínima. Claro, sí. Entonces, cuando uno hace esa dimensión y cuando ve esa semejante pérdida, yo creo que es fácil de demostrar que efectivamente la diferencia entre un gobierno neoliberal que se quiere llevar puesto permanentemente los ingresos de los sectores más vulnerables, es muy fácil para comparar. Lo importante es invitar a que comparen. Lo importante, en mi opinión, sería que los dirigentes gremiales pusieran este debate en el centro, que fuera el centro de la agenda de debate, porque ahí es donde uno lo puede ver con mucha mayor claridad, porque eran 150 pesos dólares, la jubilación llegó a ser 529 dólares, y hoy estamos en menos de la mitad de esa jubilación en dólares. Entonces, es fácil verlo. El que no quiere ver es porque no quiere. Tenemos que ir cerrando, pero cortito. Sigue justo a los dos, pero cortito, porque lo tenemos que remarcar acá. Como dirían el segmento de edad media, ya que habló de categorización etaria. ¿Qué onda de juez a candidato a intendente de La Plata? Muy cortito, por favor. Es un cambio muy grande, ¿no? ¿Ah, sí? Es muy brusco y sobre todo de la manera que yo he terminado mi función judicial, ¿no? Con una institución. Es difícil plantarse en este lugar, es otra lógica con la que se maneja, pero creo que lo peor en este contexto de crisis es quedarse con los brazos cruzados. Bien, yo me siento con la necesidad de hacer algo, no quiero ir a un estudio jurídico a trabajar individualmente. Algunos me dicen, ponete un estudio jurídico, ahora que sos conocido, todos... No, yo no quiero eso, yo quiero seguir aportando a mi país desde otro lugar. Pero, ¿y con Juan Ángel, para cerrar, una reflexión final? A ver, en realidad, a la primera pregunta, yo creo que el presidente no se equivoca cuando dice que no hay otro camino. El neoliberalismo es esto, no tiene otro camino. Es ideológicamente, está encerrado en ese camino y va a seguir en ese camino. O sea, la PYME no está incluida ahí. La PYME no está incluida, no está incluido un país industrial, digamos. En realidad toda la política, mirá, lo primero que deberíamos haber visto todo era el Plan Productivo Nacional que se hizo a principios del 2016, donde había 3 categorías de empresas, las altamente competitivas, las de competencia media y las no competitivas. En las en la de alta competitividad estaban solo las agroexportadores, fundamentalmente centrados en granos, aceite y vegetales. En las de competitividad media, ahí estaban las bioquímicas, estaban y las electrónicas. En las de baja competitividad las dividía en 2 estamentos. Una,
las con escasa posibilidad de competir, donde estaban las automotrices y autopartes, y las que había que reconvertir, sensibles a reconvertir, calzado, textiles, etcétera, etcétera. Digo, y que aparte nunca les aclararon reconvertirse en qué, ¿no? Es más, mirá, la Argentina tenía una fábrica de jeringas. Cerrar, no lo tomes así. Cerrá la idea. Cierro la idea. Una fábrica de jeringas. Lo acompañamos, la única fábrica que quedaba de jeringas, que proveía solo el 30% del total de las jeringas que se utilizan en la Argentina. Lo acompañamos a ver al ministro Cabrera, que le dijo: reconviértanse, con los materiales que ustedes tienen, hagan otra cosa. Pero nosotros hacemos jeringas. Esa fábrica se cerró, la única que fabricaba jeringas. Bueno. Este es el modelo que se aplicó y lo dice bien claro. En ese proyecto productivo nacional planteaba el modelo Australia, todo dicho. Economía 4D es la dimensión social de la economía. Y esto es lo que te contamos todas las semanas, todos los miércoles, y que está bueno que en primera persona cada uno de los representantes de los diferentes sectores vengan y nos cuenten lo que está ocurriendo para que te enteres del otro lado lo que en muchos otros lugares hoy por hoy, hace mucho tiempo ya, que no te están contando. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿eh? Te esperamos acá en Economía 4D. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad, te quiere ver crecer.